Hay un salmo muy bonito, un salmo muy precioso, que es el Salmo número 100, el cual dice de esta manera. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aquí se nos hace una invitación a que alegremente nosotros cantemos a Dios, una invitación universal. Y sigue diciendo, hay que servir a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Y número 3 nos dice que reconozcamos que Jehová es nuestro Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto nos da a entender claramente que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hay que reconocer, número uno, que Él es nuestro Dios. No somos el producto de la evolución, no somos el producto de un accidente, fuimos el resultado del amor de Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, reconozcamos que Él es nuestro Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros su pueblo somos y ovejas de su prado. También el Señor Jesucristo dice que yo soy el buen pastor, dice Jesucristo, y mi vida doy por las ovejas. El salmista David también nos comenta en el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor Jesucristo es nuestro pastor. El salmista decía, Él es mi pastor y nada me faltará. Obviamente, si Él es nuestro pastor, ¿qué nos va a faltar? Yo he sido pastor de ovejas y las ovejas son unos animalitos tan tiernos, pero a la vez algo torpes, algo miopes y necesitan del cuidado de un pastor. Y honestamente, nosotros necesitamos el cuidado de Dios. Pero fíjate también que resulta ser que Dios entre los hombres elige personas para el cuidado de sus hermanos, para el cuidado de sus semejantes, de su prójimo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le decía, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. La segunda vez, Pedro me ama, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y la tercera vez, Pedro me ama, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, cuida mucho a mis ovejas. Entonces nosotros tenemos el cuidado también no solo de Dios, sino de personas que tienen una relación personal con Dios. Pero ¿qué pasa cuando estas personas no cumplen con su propósito de pastorear al rebaño? Como también el mismo apóstol Pedro dice que apacentar la grey de Dios, no por imposición, no por fuerza, sino por amor. ¿Qué pasa cuando estas personas a las cuales Dios les ha dado su espíritu, les ha dado ese privilegio, empiezan a ser en cierto sentido abusivos? Bueno, voy a leer lo que dice la palabra aquí en Jeremías capítulo 23. Y entonces aquí nos dice la palabra de esta manera. Dice, ay, dice el Señor, de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y cuando dice Jehová, es Dios mismo. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. El Señor les ha encomendado, les ha dado la confianza, su confianza de cuidar a su prójimo. Pero, ¿qué hacen este tipo de personas? Dispersan sus ovejas y las espantan, no las cuidan. Y dice Dios, he aquí yo voy a castigar la maldad de todos ustedes. Luego nos sigue diciendo, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la sierra a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y luego el verso 4 dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sobre estas personas que desafortunadamente abusan de su poder, abusan de su prójimo, que los manipulan, dice, ¿sabes qué? Los voy a quitar y voy a poner pastores que las apacienten y mis ovejas se van a sentir cuidadas. Además de esto, que dice, levantaré de David un renuevo justo, y sabemos que ese renuevo justo es la carne de Dios, el Señor Jesucristo. Luego dice el verso 6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre
con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las sierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Pero luego el verso 9, también Dios tiene una querella o una acusación muy grave. Porque aparte de los pastores, que son los encargados de cuidar a sus hermanos, de cuidar al rebaño, a las ovejas del Señor, de alimentarlas, de exhortarlas cuando es necesario, también Dios se ha provisto de ayudantes. En este caso son los sacerdotes y son los profetas. Los sacerdotes son los que presentan el pueblo ante Dios, y los profetas son los que hablan de parte de Dios. Pero aquí el Señor tiene también una queja contra este tipo de personas. Veamos lo que nos sigue diciendo. Dice, a causa de los profetas, dice el Señor, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Los profetas y los sacerdotes son personas a las cuales Dios ha escogido para también servir al pueblo. Un sacerdote conduce al pueblo ante Dios. Podría ser en este caso, ya sea un predicador o un pastor también, y también incluso un líder o un ministro de alabanza que tiene que consagrarse y presenta la alabanza. Los músicos también entrarían dentro de esta categoría de presentar al pueblo ante Dios. Y los profetas serían aquellos que hablan la palabra de Dios para exhortar y para corregir al pueblo. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura y nos sigue diciendo, por tanto, su camino, el tanto del sacerdote como del profeta, serán como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Dice el Señor, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Un profeta en aquellos años eran personas que, te digo, hablaban en nombre de Jehová, decían profecías, supuestamente vaticinaban o profetizaban eventos futuros y no se cumplían estas cosas. Y dice el Señor, ¿qué es lo que están haciendo? Simplemente desatinos. E incluso no están profetizando en nombre de Dios, sino en nombre de otros dioses, de Baal, que Baal también significa Señor. Y cuando las personas profetizan desatinos en nombre del Señor, en el nombre de Baal, porque también a veces el nombre de Jesús lo agarran para profetizar, pero no es el Jesús de la Biblia, sería otro Jesús, hacen errar al pueblo. Luego sigue el verso 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Los profetas de Jerusalén, los profetas de la casa de Dios, son torpes, adúlteros, andan en mentiras y fortalecen las manos de los malos y tienen algo, no dan palabra para que se conviertan de su maldad. Y dice el Señor, estos de planos me son abominables como los sodomitas y como los habitantes de Gomorra. Por tanto, verso 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía de sobre toda la tierra. Un profeta cuando no te corrige, un profeta o de esos que se llaman profeta hoy en día, cuando solamente te dan palabras lisonjeras, dice el Señor, que lo va a hacer comer ajenjos y le va a hacer beber agua de miel por la gran hipocresía que sale de sus labios. Verso 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y esta palabra se la dice el Señor hoy mismo también a su pueblo. Dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, y algo terrible que dice que hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Qué terrible es esto, que estos profetas o
predicadores que en lugar de reprender al pueblo, en lugar de corregir al pueblo, lo están alimentando con vanas esperanzas, hablando visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Y luego verso 17, ¿de qué manera lo hacen? Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No corrigen. Cuando tú escuches a una persona que simplemente te está hablando de prosperidad, te está hablando de salud, te está hablando de bienestar y no corrige y no te exhorta y no te hace ver tus pecados, ten cuidado. Si una persona solamente se dedica a adular a las personas, a motivar, porque parecieran más motivadores que siervos de Dios, ten mucho cuidado de esa persona. Si una persona simplemente te está profetizando que te va a ir bien, que este es el año de tu victoria, que este es el año donde tú vas a prosperar, ten mucho cuidado, porque dice el Señor, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Hay muchas personas obstinadas a las cuales se les tiene que dar una palabra de exhortación y una palabra de corrección. Y dice, verso 18, ¿y qué es lo que pasa? Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo? Esta gente no está en el secreto de Jehová. Esta gente no está para oír su palabra, no está atento a su palabra y la oye. Ellos hablan, como decía el verso 16, hablan de visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. ¿Y qué pasa con esas personas que no están en el secreto, que no están en comunión, que no están en oración, escuchando su palabra, leyendo su palabra, no están atentos a su voz, no la escuchan? Dice, he aquí que tempestad de Jehová saldrá sobre tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos y no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente, dice el Señor. Y aclara a Dios de estos aduladores, de estos barberos, de estos que solamente te están profetizando cosas buenas. Dice el Señor, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. ¿Corrían quiénes? Los profetas corrían a profetizar y quienes corrían también. Corrían aquellos que querían escuchar alguna palabra. A ver qué palabra me tiene hoy el Señor. Yo no les hablé, dice el Señor, mas ellos profetizaban. Ellos seguían profetizando. Así ha dicho el Señor y no es cierto, el Señor no había dicho nada. Pero dice el verso 22, pero si ellos, fíjense muy bien, si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubiesen estado, ¿qué los que hubiesen escuchado de parte de Dios? Palabra de exhortación, palabra de corrección, palabra de arrepentimiento, palabra de convicción. Eso es lo que hubieran escuchado. No eso de que no te preocupes, este es el año de tu victoria, el año de tu cosecha, el año de donde tú te vas a levantar. No es cierto, eso no es cierto. Si hubiesen estado en el secreto de Jehová, la palabra de Dios que hubiese venido a sus mentes y a su corazón era simplemente de exhortación, porque eso es lo que hacía el verdadero profeta de Jehová. Tanto los profetas como Elías, los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías, eran personas que profetizaban la palabra del Señor y no eran populares. ¿Por qué? Porque venían de parte de Dios la exhortación para que las personas se convirtieran. Entonces la característica es un verdadero profeta. No es el que te adula, no es el que te hace la barba, no es una persona lisonjera, no. Un verdadero profeta es aquella que oye las palabras y hace retroceder al pueblo, los exhorta para que se conviertan en la maldad. Verso 23, y ya vamos a terminar, ya vamos cerca, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? He oído que los profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Yo he oído.
lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira. Qué terrible es esto, amigo, hermano. Gente que dice, así dice el Señor, o el Señor me dice que les diga. Yo cuando dicen, no es que el Señor me dijo, yo tengo mis dudas, porque ¿sabes qué? Si ellos dicen, el Señor me dijo que tenemos que arrepentirnos, el Señor me dice que tenemos que buscarle, el Señor me dice que tenemos que consagrarnos, ay, sí, sí te lo creo. Pero cuando ya dicen, es que el Señor me dijo que les diga que yo los amo. Sí, sí, pues eso es obvio que Dios nos ama. O el Señor me dijo que les diga que no se preocupe, que vas a prosperar, que tu problema va a ser resuelto. Dios puede resolver los problemas, de eso es lo de menos. Lo principal que el profeta tiene que hablar es que se resuelvan los problemas del corazón de sus hermanos. Y dice el Señor, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. Imagínense qué terrible. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal? Están haciendo un daño terrible estas personas al pueblo. Están olvidándose del nombre de Dios por el nombre de otro Dios, de otro Jesús, que incluso agarran su nombre en vano. Luego el verso 28 nos sigue diciendo, miren, dice el Señor, el profeta que tuviera sueño, cuente el sueño. Pues diga, yo tuve un sueño, sencillo. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. El problema es que estos profetas no vamos a decir que no tienen sueños, nadie se los está quitando, porque el sueño Dios los da. Pero debe decir, saben que yo soñé esto, esto y esto. El problema es que dicen, no dicen yo soñé, dice, el Señor me dio un sueño, o el Señor me dijo. No, simplemente sueño es sueño. Y mi palabra es mi palabra, así dice el Señor. Profeta que tuviera sueño, cuente el sueño, sencillo, es un sueño y se acabó. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que le están dando al pueblo? Paja. Nada que ver con trigo. ¿Y la paja para qué sirve? Para ser quemada. ¿Y el trigo para qué sirve? Para alimentar, para hacer el pan. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esa es la palabra. La palabra del Señor es como un fuego que te confronta y como un martillo que quebranta la piedra, que quebranta el corazón de piedra. No es algo suave, que no te preocupes, que se va a estar bien, tú vas a ser bendecido. No es así, no es así. Por tanto, dice el Señor, yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Hasta eso, ni siquiera hablan de sí mismo. Escuchen lo que dicen otros ahí, y ellos repiten como loro lo de esas personas. Dice Jehová, he aquí yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas, dice, él ha dicho, lo que le decía hace rato, es que se ha dicho el Señor, endulzan sus lenguas. Y aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los profetas que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Eso es terrible, mis amados hermanos. Y cuando te preguntaré este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo cuál es la profecía de Jehová, dice el Señor a Jeremías, tú le vas a decir, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Así de sencillo, el Señor está harto de esos profetas que toman su nombre en vano. ¿Cuál es la palabra? Dice el Señor, yo los voy a abandonar porque no se arrepienten. A menos que se arrepientan y busquen a Dios y reconozcan sus faltas, el Señor dice, los voy a abandonar. Y el verso 34, y al profeta o sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Sí, porque ahí va a haber gente que todo debe decir, así dice Jehová, así dice el Señor, o palabra de Jehová, no sabiendo que el nombre sobre todo nombre en estos días es Jesús de Nazaret, y ni aún
ignoran, o sea, perdón, mejor dicho, ignoran lo que dice aquí, no saben. Todavía dicen palabra de Jehová. Y aquí lo dice claramente. Aquí dice, y al profeta o al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová o palabra de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Y diréis, cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Bueno, nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno les será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Qué feo, ¿eh? El pervertir las palabras del Dios viviente, porque Dios está vivo, de Jehová de los ejércitos, ni tiene miedo de que el Señor mande un soldado, uno de sus ángeles, y el ángel lo podría incluso borrar de esta tierra. Verso 37, así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis profecía de Jehová, fíjate, por eso Jehová dice así, porque dijisteis estas palabras, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. El Señor ya plenamente lo ha dicho. Y te digo, mucha gente ignorante no lee la Biblia, muchos profetas no leen la Biblia y todavía se atreven a decir palabra de Jehová, profecía de Jehová. Así me dijo Jehová. No saben, ignoran esa palabra. Por tanto, dice, he aquí yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros, a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca será borrada. Mis estimados amigos y hermanos, la Escritura nos dice, y ya con esto concluyo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y ese Jehová que se dice en el Antiguo Testamento se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo y dijo el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida y Él dejó hermanos y hermanas que se encargan de pastorearnos, que se encargan de cuidarnos. Dejó lo que serían los sacerdotes y los profetas, también personas que se encargan de presentar al pueblo, como te decía, los ministros de alabanza o como los músicos que tienen que preparar su corazón, tienen que consagrarse para presentar al pueblo ante Dios con una alabanza, o los predicadores en turno, porque no solamente el pastor predica, los maestros, los evangelistas en turno que ayudan a pastorear el pueblo. En cierto sentido son pastores, también son los profetas de Jehová. Mire, no tomen el nombre de Dios en vano. Dios es justo, santo y Él no tomará aquel que tome su nombre en vano. Así que mire, el pastor y sus pastores. El pastor es nuestro Dios y nosotros somos simplemente servidores del Señor que estamos para servir a Dios y para servir al pueblo. Muchas gracias por haberme escuchado. Cuídate, Dios te bendiga y recuerda de orar por tu pastor, de orar por tus músicos, los directores de alabanza. Ora por ellos y intercede por ellos para que Dios les dé sabiduría y entendimiento y para que no se corrompan. Y si tu pastor está diciendo o está actuando mal o tus profetas están hablando mal, diles que se arrepientan, compárteles este video y recuerda que el Señor viene pronto. Cristo viene pronto. Nos estamos viendo hasta la próxima, mis estimados amigos y hermanos. Chao, chao, chao.